13 minutos sobre las 11 de la noche, como decía enseguida, en unos segundos vamos a hablar con Xulo Ferreiro, pero tenía pendiente a Ernesto, y enseguida vamos a hablar cómo se ha puesto la campaña catalana con esa acusación de ultraderechismo que ayer salía de la boca de Artur Mas para dirigirse a Pablo Iglesias, precisamente. No, yo únicamente de lo que estábamos comentando, de la repercusión que puede tener en Podemos la situación de Syriza, es que Podemos no ha ratificado nada hasta ahora. Es decir, quien ha ratificado ha sido Syriza, que presenta un programa y no lo cumple. Podemos lo que ha hecho ha sido estratégicamente retirar algunas cosas o callárselas. Hace un referéndum, le dan un mandato y lo incumple, presenta un plan y lo tiene que retirar y lo tienen que incumplir. A mí me parece un milagro que a estas alturas Syriza esté empatado con Nueva Democracia. Es decir, es que los pobres de Syriza es que no han dado un al derecho, porque todo lo que dijeron que iban a hacer, que es lo que hace que les depositen la confianza en ellos, han tenido que dar marcha atrás. Bueno, pues decía que la campaña catalana hoy ha tenido dos protagonistas principales, uno es Artur Mas y otro Pablo Iglesias. Ayer escuchábamos al presidente de la Generalitat acusar de ultraderechismo al líder de Podemos. Hoy Iglesias, lógicamente, no se ha quedado callado. Atención, juego de agudeza visual. ¿En qué se parecen Aznar y Pablo Iglesias? Artur Mas les ha parecido no en lo físico, pero sí en el discurso. Si no li veiés la cara aquell dia i només sentís la veu, podria ser el discurs de l'Aznar. La vicepresidenta no da crédito. En estas campañas hay intervenciones que son absolutamente delirantes. Y el socio de Mas se lava las manos. Esto no lo ha dicho el señor Artur Mas. Lo dijo ayer en la conferencia, yo lo escuché. A la extrema derecha, yo esto no lo he oído, no voy a opinar sobre esto. Pero Iglesias no tarda en responder a Mas. Que yo me parezco a José María Aznar, que hay que tener cara dura, si recordamos que fue Convergencia y Unió quien facilitó la investidura de Aznar. En realidad, lo que él teme es que nosotros ganemos, porque si nosotros ganamos se le acaba el chollo. El líder de Podemos atornilla, endurece su discurso contra el presidente y le advierte, de pactos, nada. Que lo tenga claro todo el mundo. Nosotros no vamos a facilitar, ni por activa ni por pasiva, ni con votos a favor ni con abstenciones, la investidura del señor Mas. No es el único que le dice que no a Mas. Que nadie de su partido investirá a Mas, me alegro. Nadie del mío lo hará tampoco. Pero Ciudadanos no se fía de Iglesias, denuncian doble juego. La gente que va a votar a Podemos no sabe realmente qué van a hacer después con sus votos. El PP denuncia presiones de la Generalitat a los empresarios. Hay miedo de pronunciarse públicamente en línea contraria de la independencia. Y se ofrece como única solución frente al independentismo. Bueno, Pablo Iglesias fue a Mas, y no me refiero a Artur Mas, sino que fue a Mas en sus argumentaciones y habló de su familia, del papel que jugó su abuelo y su padre en la lucha contra el franquismo. Compararme con la ultraderecha y con José María Aznar. Señor Mas, permítame que le diga que es usted un irresponsable. Permítame, señor Mas, que le hable de lo que significa la ultraderecha para mi familia. A mi tío abuelo le fusilaron. Mi abuelo fue condenado a muerte y estuvo en la cárcel. A mi abuela le cortaron el pelo. Mi padre, que tiene la misma edad que usted, señor Mas, estuvo en la cárcel por combatir la dictadura, como mucha gente que está hoy aquí. Un respeto, señor Mas, un respeto. Xulo Ferreiro, moi boa noite. Hola, que tal? Moi boa noite. Bueno, recén chegado de Madrid, creo, empezo por eso. Que tal foi a reunión ca ministra de Fomento? Pois ben, moi ben, a verdade, sí, estamos chegando aínda e, bueno, pues, un balance moi positivo da reunión. A verdade é que, bueno, a ministra foi moi receptiva a todas as propostas que nos levábamos, recibimos, bueno, eso, moi bo trato, a verdade que, bueno, entre persoas razoables dado a entenderse e a ministra, pues, é unha persoa razonable, en local, pues, foi moi ben. Cousas concretas? Bueno, pues falamos da estación intermodal, onde a ministra pues, ofreceu prazos concretos para a execución da parte ferroviaria, que debería estar rematada para no 2018. Bueno, nos falamos da necesidade de incluir a Xunta para abordar a intermodalidade e, bueno, mosou totalmente de acordo nisto. Incluso, bueno, pues diversas propostas de reordenación do tráfico na cidade que nos levamos, digamos, para vehicular a intermodal tamén son aceptadas. Falamos do porto exterior, evidentemente, falamos
da esa afectación dos terreos do Porto interior, falamos de diversas vías, da Ría a Vedra, entre elas, falamos de todos os temas que hai pendientes entre Fomento e o Concello de Coruña. Cousas concretas. Alcalde, a ver se podes retirar un pouquiño o teléfono da boca, que temos algunha dificultad para escoitar. Estaba tú, Cerviña, comentando en un momento o principio de realidade, ese co que Ada Colau dixo que se atopou, por exemplo, cando chegou a alcaldía de Barcelona, se deu conta de que había cousas que podía facer como representante da Asamblea da Asociación contra os desafiuzamentos e que non podía facer dende a alcaldía. E eu non sei se ti tamén te atopaches con ese principio nestes últimos días, Xulio. Bueno, ao principio da realidade, sí, ten que ver, evidentemente, coas posibilidades competenciais que ten un Concello, evidentemente eso é limitado, coas barreiras, que a legislación actual pon aos Concellos, a autonomía dos Concellos, e, bueno, e pola propia situación política que temos na Concello da Coruña, que fai que non todo o que un quere facer saia, como pudimos comprobar onte no pleno. Bueno, pois dese pleno falamos. Hoxe fuches duro co Partido Socialista, apelaches mesmo a Pedro Sánchez para saber se dende Ferraz se apoia a estrategia que está seguindo aquí o PSDG. Eu non sei se tivestes algún tipo de resposta dos líderes do PSDG e do PSOE. Bueno, pois a verdade levo todo o día en Madrid, co cal non tive noticia de ninguna resposta, non sei se nos medios respondeu ou non, a verdade que, repito, saín ás 7:30 da tarde do Ministerio de Fomento, metín no avión e estou ainda de camiño a casa, o sea que, bueno, non teño información sobre se houve resposta, seguro que sabedes vos máis que a mí. Bueno, en calque caso, estás tan sorprendido por como está actuando o Partido Socialista? Bueno, xa dixen antes, estou atónito. É incrible, que un partido coa trayectoria do PSDG, coa responsabilidade que se lle supón a xente maior e que leva tempo en política, sexan capaces de actuar como actuou ante o Partido Socialista, de un xeito irracional, de un xeito absolutamente caprichoso, antepoñendo non sei exactamente que intereses de partido, supoño de marcar a forza que un ten de marcar a senda dun goberno frente aos intereses da ciudadanía, frente aos intereses dos proveedores que están agardando ese modificativo de crédito para poder cobrar, frente aos pais e nais e os alumnos dos colexios que están agardando ese modificativo para que podamos acometer obras neses colexios, frente ás necesidades da cidade, simplemente, eu repito, unha cuestión que non acabo de entender exactamente porque a aspiración é incomprensible. Vai ser un problema grave para o Concello? Vai haber problemas de impagos como consecuencia de non ter aprobado ese modificativo de crédito? Bueno, veremos, abordaremos a situación co equipo económico do Concello, veremos que alternativas se nos plantean agora. Evidentemente, bo non é, porque hai que dar solución a determinadas cuestións, sobre todo, basicamente, as facturas que levan anos pendente, que o gran grosso do modificativo era para pagar facturas que o anterior goberno deixaba sin pagar de ano pasado. Esas facturas non se van a poder pagar porque non hai crédito para pagar. Alcalde, confesabas que estabas atónito, pero non forma isto parte un pouco do xogo político? Realmente estás tan sorprendido? Non agardabas que o non ter a maioría absoluta estas cousas iban a pasar constantemente? Bueno, eu podo agardar que outro partido que teña unha visión diferente intente incluir as súas propostas programáticas, que intente negociar cuestións que sean boas para a cidade, pero que non faga demandas irracionais que só ten que ver con xogos de poder e xogos de tronos. Desde logo, nós, cando entramos en política hai bastante pouco tempo, pensamos que as cousas se podían facer de outro xeito, e traemos este novo xeito de actuar, ponendo por diante os intereses dos cidades e as cousas que importan, e non os xogos de aparatos, xogos de tronos, o marcar liñas de fractura, ou o de demostrar que manda aquí, que supoño que é do que se trata, porque outra explicación eu, sinceramente, non vedo. Claro, pero xa para rematar, alcalde, que supoño que queres descansar, se ese manda aquí se consolida no que queda de mandato, que queda moito aínda, que marxen de maniobra vai ter a Marea para gobernar? Bueno, eu agardo que o Partido Socialista reconsidere a súa posición, porque isto senón vai ser vivible. E os que van a pagar non va a ser o goberno da Marea Atlántica, que, a fin de contas, afortunadamente temos outras vidas fora da política, sino non van a vivir mal os cidadáns da Coruña, que non van a poder saber a que aterse, e repito, e contribúe un pouco máis ao descrédito das institucións, ver como hai xente que reacciona deste xeito ante cuestións absolutamente razonables, que non ofrece explicacións convincentes e que simplemente, además, e que falta a túa palabra directamente, a palabra de apoiar algo que se anunció na prensa hai máis de 20 días, sin ninguna razón de peso para cambiar esa postura.
Bueno, pois Xulio Ferreiro, graciñas unha vez por atendernos. Vale, moitas gracias. Tuco, eu non sei se isto forma parte do xogo da política ou ten un límite o xogo da política. Ten un límite, eu creo que forma parte do xogo da política, pero efectivamente o xogo da política ten un límite. Eu non falei con ninguén do Partido Socialista desta cuestión, e polo tanto as novas que teño son do xornal, ou dos xornais. Eu entendín que, que houve un acordo entre o Partido Socialista... que había unha modificación... Que houve unha modificación para incluir cartos en servicios sociais. O que defendía o Partido Socialista era un incremento do presuposto inicial, hasta onde eu recordo. Entón, é o que quero decir. Pero en aquel caso, superada a cuestión concreta, que ten que ver con que, como consecuencia... A cuestión concreta, a política é dura. A política é moi dura. Entón, o problema da Marea, que, teño simpatía persoal polo alcalde, unha persoa, me parece, que comunica ben, unha persoa amable, poucas veces que eu teño falado con el, pero teño falado con el porque atopo na Praza de María Pita. Bueno, pero quero decir que hai bastante adanismo, hai pouca práctica política previa, o cual non é malo, pero leva estas cuestións a creer que unha vez que tires alcalde podes facer o que queiras. Non, os cidadáns dixeron, vos tedes 10 concelleiros, polo tanto tedes que negociar con outras forzas. Ese é o xogo democrático, e teñen que negociar con outras forzas. As outras forzas teñen que ser responsables, e non facer cousas irresponsables. A min isto non me parece unha cousa irresponsable, en todo caso. Irresponsable? Que non che Teñen parece? que facer cousas responsables. E o que fixo o Grupo Socialista non me parece, o sea, defender un incremento de presuposto de servicios sociais, en absoluto me parece irresponsable. Cun acordo previo que chegaran. A cuestión é que nun xogo político, hasta onde eu entendo, insisto, xornal, lectura miña, polo tanto, interpretación miña, nun xogo político tamén a alcaldía, o goberno, negocia co BNG. Negocia co BNG e apoia unha cuestión do BNG, rompendo a decisión previa do Partido Socialista. Bueno, pois, o BNG ten un concelleiro e non lle chega. A política é dura, que di tú. É dura, é dura. Claro, es que yo creo que esto, el principio de realidad aquí es doble. Por una parte está esa lucha contra las propias cosas de la gestión municipal que tiene, como decía el alcalde, y por otra parte las de la realidad de los otros partidos, que son las suyas propias. Y el Partido Socialista en La Coruña está en la situación en la que está, tiene también sus cuestiones que negociar, como decía tú, con los acuerdos que se han alcanzado, los que se alcanzan de repente con otra cuestión que tiene que ver con igualdad, con el bloque nacionalista galego, y que de repente la Marea, bueno, pues quizás también por esa falta de experiencia, también en esa gestión, en ese trato con el resto de los partidos, se encuentra con esta situación. Yo no tengo tan claro, como dice Xulio Ferreiro, que el problema se vaya a quedar pues una cosa anecdótica aquí y que no vaya a tener una consecuencia a lo largo de lo que nos queda por delante de mandato. Que no tenga consecuencias. Claro. Miguel. Yo, es decir, más allá del hecho puntual de una votación en un pleno, es un síntoma, ¿no? Es decir, los gobiernos que por la razón que sea no alcanzan la estabilidad, bien con un pacto de integración o bien con un pacto de gobierno. Claro, no, perdona que te interrumpa, solo es que en los 100 días escasos que lleva gobernando, pues todos estos alcaldes, la verdad que en el caso de A Coruña han tenido ya muchos problemas para llegar a acuerdos concretos. Pero sacaron cosas adiante. Bueno, hombre, no, pero en 100 días han tenido problemas para los repartos de los emolumentos de los miembros del Pleno. Han tenido ahora problemas con este modificativo decreto que ya es la segunda vez que no consiguen aprobarlo. Ya hubo otro pleno en el que tampoco se aprobó. Realmente solo hay dos caminos, es decir, tener la estabilidad garantizada o no tenerla. Si no la tienes garantizada, es cierto lo que dice Tuco, hay que currársela día a día y hay que negociar día a día, pero quien suele pagar el precio de los retrasos y del precio político que tiene esa negociación es la ciudadanía. Ya, pero en este caso, además, es lo que apuntaba Antía, y lo que sabemos todos, que el Partido Socialista en Coruña no está en un gran momento. Entonces yo me imagino que eso también tiene su influencia en las negociaciones. Aquí lo que se le achaca es que se había llegado a un acuerdo inicial. Bueno, y el PSOE lo que dice es que hubo una modificación en los términos iniciales del acuerdo al aceptarle al bloque la introducción de 30.000 euros para igualdad. Estamos todos perfectos. Si no tienes mayoría absoluta, sabes lo que tienes que hacer, pero yo creo que todos tienen que ser responsables. Sin duda. La responsabilidad no solo se le puede pedir al equipo de gobierno, hay que pedirse también a los que tienen que facilitar ese... que no digo que no lo sean en este momento. De esta manera es que bienvenidos a la política, quiero decir, lo de pedir responsabilidad, supongo que está muy bien, pero es que yo creo que esto forma parte de cómo funcionan, Gonzalo, los partidos habitualmente. O sea, ¿creemos que en el Congreso de los Diputados son todos responsables a la hora de votar o todo forma parte de una estrategia que tiene que ver con los intereses de cada partido? Nos lo acaba de decir el alcalde, es decir, es que hay proveedores que no van a cobrar, hay obras en conejos
que non se van a hacer, pero decir, tamén seamos todos responsables. Pero o acordo que había, Ernesto, era un incremento sustancial, creo eu, polo que leí no periódico, dunha cuestión que para o Partido Socialista é moi importante. Que? 30.000 euros. Que son, no, eso para a igualdade. Que era a iniciativa do BNG. Unha cuestión en relación, un incremento moi importante do orzamento de servicios sociais. A cuestión de igualdade son 30.000 euros. Pero o Partido Socialista, en cuestións de igualdade, ninguén lle pode dar ningunha lección. Pero tienes médico. A sintomatoloxía do pleno de onte non é unha enfermidade de xestionar o... É un exerceo político que pode ir a máis. Pero eu debo dicir unha cousa. Non. Vamos a ver, o Partido Socialista ten unha situación complicada. Non me refiro a situación orgánica que non é interna, que non é tan complicada. Hai un problema de liderazgo, por delucidar, pero non a situación orgánica da agrupación... Falo de Coruña. A ver, o resultado electoral foi malo, pero outro día houve unha asamblea onde a maioría no grupo que ten a maioría na agrupación socialista, en torno a Mar Barcón, ainda que ahora mantúvose prácticamente sin tocar. Non, o que quero dicir é, pero o Partido Socialista ten unha situación política, non interna, sino de cara ao exterior complicada. Por qué? Porque ten que apoiar un goberno para que os cidadáns podan recibir os beneficios do goberno, apoiar un goberno progresista, evitar que creza o Partido Popular, pero ao mesmo tempo evitar que se consolide un alcalde que é un rival político do Partido Socialista. O problema é como se combina isto, é casi, pero iso é a política. Esa é a política. Yo no sigo mucho el... No, bueno, pero puede ser como un ejemplo, un ejemplo de lo que puede estar sucediendo en más sitios. Es decir, esto al final es casi una anécdota en la política. Claro, por esto entro en ese asunto. Hablando del tema de que hay una modificación presupuestaria en Coruña, que hay un acuerdo, no, es decir, tendrá que ponerse Si a mí la modificación de decreto, insisto, no entro en el asunto de ese tema. O sea, hablo de los problemas que los gobiernos que no tienen mayoría absoluta tienen. El problema es que el Partido Socialista, en un caso como de una ciudad como Coruña, en el cual alguien le da el sorpaso, tiene una situación política muy complicada. Claro. Es decir, de tener un escenario, de plantear un escenario político de victoria, de conseguir la alcaldía, a no conseguirla y que te ganen por la izquierda, y dejarte además, es cierto que a lo mejor con una posición orgánica pues muy estable, pero que al final puede ser también, por una parte, una bendición y puede ser la mayor de las penas. Porque si te quedas por detrás y por encima la agrupación asienta o refuerza todo lo que... No sé, es ordenado. Al margen del caso concreto, la reflexión nos vale para otros sitios también. Es decir, de repente tú tienes una organización política que ha gobernado, en el caso de Coruña... Pero mira, Caballero no tuvo esos problemas en Vigo con el Bloque Nacionalista Galego. Ha sabido favorecer. Claro, es que vamos a ver, si tienes... Digo como un ejemplo con más debilidad al principio, porque Caballero tuvo... Mira, hacer comparaciones directas es muy imperfecto, ¿no? Pero si tú quieres hacer una analogía similar, el riesgo de lo que podría ocurrir en Coruña es que el PSOE de Coruña desaparezca como le pase lo que le pasó al nacionalista. Es decir, si tú quisieras hacer esa analogía entre Vigo, el partido, es decir, el riesgo es para quien es el bastón del gobierno no conseguir tener tu espacio político y que al final la dicotomía o la dialéctica entre el Partido Popular y las mareas te acabe comiendo. Sí, no está eso va a ocurrir en las ciudades en donde esto está pasando. Es cierto que es difícil predecir en la dinámica político-electoral lo que pueda ocurrir, pero eso es un escenario que está. Entonces el Partido Socialista en sitios así, yo creo que tiene una complejidad complicada. ¿Qué haces? Por eso xoga a ser relevante. A mellor se equivoca, claro, el tema ten riscos, pero xoga a ser relevante. El tema es cómo ser relevante, es muy complicado, porque si por una parte desgastas al gobierno al que le has dado la investidura... Pero es que a lo mejor lo que tenía que haber negociado la investidura de otra manera. Lo que está ocurriendo en Madrid, es algo similar al caso de Coruña, en Madrid ciudad. Es decir, en Madrid ciudad, el Partido Socialista te asaltan por la izquierda y después, ¿qué haces en el día a día? El Partido Socialista, en el momento en que pierde la referencia de ocupar la alternativa, el papel de mayoría alternativa, queda desubicado. Es decir, porque además, especialmente porque en el plano ideológico, es decir, el salto que te dan es que los dos extremos están en un pico y el Partido Socialista, que está en el centro-izquierda, acaba siendo comido. Es decir, que lo que se llama la teoría del votante mediano, es decir, que en el centro es donde se gana. En un caso como Coruña, te han matado porque te han saltado por la izquierda. Entonces, o tú respondes a tu electorado de izquierda o no. A la necesidad de que la ley electoral sea la que otorgue al ciudadano la capacidad de estabilizar los gobiernos y que no sean los propios partidos, porque cuando lo hacen los partidos tienden a no estabilizar. Bueno, yo también digo una cuestión, porque yo escuchaba hoy viniendo en algún tipo de tertulia y debates en radio y demás que planteaban, la estabilidad hay que medirla, es decir, el gobierno, el alcalde de Coruña va a ser alcalde de Coruña toda la legislatura.
no hay ninguna opción. Bueno, todo el ser mandato. Cuestión natural o un problema que tenga en su propia organización que no es predecible, bueno, pero va a ser. Eso lle pasou a Unidade Galega, pero bueno, non é... No, me refiero al aquí, siguiente en escenario. Coruña, que pero bueno. por mucho que la crispación o la tensión entre el Partido Socialista y la Marea non leva a pudiese outra cosa. llegar, como para hacer una investidura tienes que pactar con el Partido Ya, bueno, Popular, pero el Partido Socialista nunca va a El Partido jugar. Socialista puede jugar a largo plazo. Bueno, hablábamos de Vigo, hablábamos de Abel Caballero, con esa victoria mayúscula que cosechó en las pasadas elecciones municipales y con esa capacidad cierta que tiene para convocar movilizaciones en su ciudad, en Vigo. Recordemos la última, Hospital de Vigo, defensa de la sanidad pública, con todo lo que ello significa, al menos 100.000 personas por las calles de Vigo. La gente que allí estuvo dice que efectivamente fue una manifestación importante. Hablábamos ese día con el delegado de la Voz en Vigo, Diego Pérez, que reconocía que la movilización era para tenerla en cuenta. Hoy la Consellería de Sanidad tenía la obligación de dar explicaciones por vez primera en el Parlamento. Muchas voces pidiendo su dimisión. ¿Qué pasará finalmente con Rocío Mosquera? El sillón de la consellera de Sanidad se quedó vacío por la mañana. Que la oposición pidiera en bloque una comisión de investigación sobre el Hospital de Vigo no frenó al PP para votar un no mayoritario. Queda rexeitada. Mosquera reapareció por la tarde, sonriente y sola. Sin agenda desde el día antes de la manifestación contra el Hospital de Vigo, tocaba valoración de la protesta. En pleno proceso de traslado non parece responsable actuacións como as de organizar manifestacións, pedir a creacións de comisións de investigación. A estes miles de persoas que saíron á rúa, que parece que vostedes non os viron. Saben que perden votos a chorros cada vez que intentan facer negocio ca enfermedade dos vigueses e das viguesas. O saben perfectamente, pero lles importa máis o negocio e as contas de resultados de Acciona and Company. La fórmula de financiación público-privada era la única posible, según la consellera, que insiste en aclarar que de los 68 millones que cuesta el hospital al año a la Xunta de Canon, unos 20 millones se destinan a pagar los servicios privatizados no sanitarios. Ahora están todos en manos de una única empresa, la concesionaria. Coa fórmula tradicional non sería posible. É dicir, a decisión era facer ou non facer o hospital. Prácticamente un cadáver político. Políticamente está vostede morta. Agardábamos que tuvera un pouco de dignidade e viñera aquí a comunicar que presentaba a súa dimisión. Todo o que rodea a este hospital é escandaloso. Mosquera se mostró tensa, incómoda por momentos. Le acompañaron el vicepresidente y su equipo, que acudió como público, igual que el gerente del área sanitaria de Vigo. Pero si alguien arropó a la consellera fue la dialéctica del portavoz de Sanidad del PP. Hospital Álvaro Cunqueiro era para Caballero unha amenaza. El non era o líder, el non era o jefe, el non era o protagonista desta historia. Polo tanto, só tiña un obxectivo. Cual? Dinamitar o proxecto. Una tensión que acabó con la expulsión de la portavoz de Sanidad del PSOE. Si non abandona inmediatamente a sesión plenaria, non vai a vir ao próximo pleno, señora Cuña. Mosquera llegó a pedir disculpas. Pedirlle perdón á familia desta paciente, pois ademais da perda irreparable dun ser querido, tiveron que ler nun medio de comunicación a súa historia clínica. Un caso que está en manos de la inspección. La consellera dio a conocer que los primeros análisis de los supervisores revelan que la UCI del nuevo hospital cumple los requisitos, pero no aclaró si había o no aspergillus. A seguridade está garantida. No balance de quen está ese hospital como activo, no da empresa ou no do Sergas? É un hospital público, 100% público, por moito que digan. Antes de irse buscó la aprobación del PP. Mañana será el presidente el que tenga que responder sobre el hospital en la sesión de control al gobierno. Bueno, Feijóo, que estaba en Italia, yo no sé qué tenéis que decir de este asunto. Bueno, yo creo que, sobre la cuestión del hospital y la cuestión de la política. Yo creo que es un debate que está siendo muy estirado por todas las partes. En el sentido de que, yo creo que el hospital es un hospital que tiene un sistema de gestión que se puede cuestionar, pero es un hospital público y que a partir de ahí hay deficiencias o puede haber problemas en la puesta en funcionamiento del hospital y puede haber deficiencias en las instalaciones del hospital y también en la infraestructura que rodea al hospital. Es decir, hay muchas cuestiones. Entonces, yo creo que el Partido Popular tiene un problema político grave. Claro, pero deficiencias que explican que 100.000 personas salgan a la calle. Bueno, yo creo que la sanidad es un tema que toca muy la flor de piel y si tú no lo gestionas bien, aunque hagas algunas cuestiones que se puedan valorar, si tú no sabes corregir los defectos que hay, tienes un problema. O sea, ¿crees que hay una mala gestión política? Terrible. A ver, Feijóo en este momento tiene un problema político muy grave.
Y lo está teniendo porque desde que hizo el gobierno, basó el gobierno en tecnócratas. Y en este momento no le están sirviendo para solucionar los problemas, ni en la ganadería, ni en el hospital, ni en la vicepresidencia que tiene. No dan la talla política. Es decir, la conselleira, yo no sé si está, bueno, tú que eres un especialista del sector, no sabes si la conselleira profesional o antes de hacer política pues podía tener algún perfil para que alguien le pudiese dar un carguito de algo, pero políticamente, a ver, Feijóo tiene por ejemplo a Santalices, que es perro viejo de estas cuestiones, pero que sería un conselleiro políticamente mucho más hábil para defender una cuestión de este estilo. Entonces yo creo que le ha faltado olfato. Se han creído que con ese chip con el cual él ganó las primeras elecciones, que era más joven, más formado que la anterior generación, perfil urbano y muy serio, que les puede servir. Y ahora tiene que tomarse esto en serio. Y tomárselo en serio, yo escuchaba aquí pues el día que traíais al gerente y a Santalices y demás, y hacían una defensa, bueno, bastante planteada con bastante sosiego, pero tienen que reconocer los errores que hay y tienen que plantear un plan de revisión, públicamente plantear lo que hay que cambiar para que la infraestructura, con lo positivo que tenga y también con lo negativo que tenga, permite corregir los defectos. Es decir, el tema del aparcamiento es algo bueno, que al final es algo que se puede cuestionar, porque aparcamientos, quien va al hospital Sierra en Vigo tiene un aparcamiento privado igual. El que va al hospital de Santiago paga más que el de Vigo. Se han privatizado los aparcamientos en los centros de las ciudades por todos los lugares. Es cierto que allí es un campo alrededor y también, desde luego también lo digo, y si el Partido Socialista en el gobierno de Vigo tiene la posibilidad de intentar solucionar lo que el PP no está solucionando, que es con los terrenos que hay, intentar ofertarlos, que se busquen todas las vías. Miguel Ángel, recién llegado de Vigo. Y además del hospital, es decir, tengo gente dentro del hospital y desgraciadamente he ido de visita, en este caso, pero sí he ido y no he visto ratas, no he visto paredes que se caigan, no me ha tocado ver eso. Yo creo que coincido en parte con lo que decía Gonzalo, ¿no? Se ha generado una tensión que arrastra efectivamente a mucha gente a salir a la calle y a manifestar un desacuerdo con lo que está sucediendo, pero yo me gustaría no desviar la atención del fondo. Y el fondo es que la ciudad de Vigo tenía una necesidad acuciante de mejorar con una infraestructura nueva sanitaria su sistema de salud. ¿Cómo es posible que cuando esa necesidad se convierta en un problema para la administración que en teoría... Bueno, me imagino que el traslado... hay que tener en cuenta al menos dos factores. Uno es el que decía Gonzalo, es decir, un traslado de estas características y estas dimensiones es muy complejo. Los problemas son previos al traslado. Y dos, el boicot que se ha hecho por parte de un partido político y un alcalde, que es el alcalde anfitrión de la infraestructura, es tremendo y tiene un coste. Tiene un coste evidente. En cualquier caso, la habilidad política para estamos hablando de un alcalde, pero que al final le gana la batalla por goleada a la administración que gobierna Galicia. En estos momentos lo que se está produciendo es una asimetría. Es decir, la credibilidad que tiene cualquier cosa dicha contra el hospital no guarda la misma proporción que la palabra oficial de la Consellería o de la Xunta de Galicia diciendo lo que ocurre en el hospital. Se escuchan cosas que nosotros que vamos allí con frecuencia a hacer nuestro trabajo, bueno, pues efectivamente la gente se ha venido un poco arriba. Yo quiero distinguir entre lo que son... Se están diciendo cosas que realmente no son ciertas, que tienen que ver con los problemas que tiene la infraestructura. Bueno, pues... Claro, pero yo quiero distinguir entre lo que es y para lo que sirve el hospital, las críticas que se están oyendo contra ese hospital y que hay que separar y medir una a una, algunas serán lógicas, otras serán irracionales, y lo que son las infraestructuras, los equipamientos que la ciudad debe dotar en torno a... A ver, hay un disgusto con el propio modelo, de cómo se construyó el hospital. Claro, que esto ya no hay vuelta atrás. Lo asumen, cambiar, de repente, tener los fondos públicos para quitar la contra... No de todo el modelo. A ver, un momento, Tuco. Ah, no, que hubo una crítica... O sea, cuando te doy la palabra te callas, ya sé lo que tengo que hacer. Hubo unha crítica política desde o primeiro momento por parte do Partido Socialista, este modelo do Partido Socialista, de outros partidos, dos cidadáns de Vigo, dunha vanguarda moi influinte que é a Asociación de Defensa da Sanidade Pública, sí, é unha vanguarda influinte das asociacións de veciños de Vigo. Vigo é unha cidade moi especial, ademais. Por lo tanto, non é só un problema de un sistema de gestión cuestionable, que é cuestionable, non. É un problema tamén dun sistema de financiación que encarece o coste do hospital en 800 millóns de euros ao cabo de 20 anos. Eso é unha barbaridade.
Segunda cuestión, o sistema de gestión non é só é cuestionable, pero é cuestionable por cousas concretas. Por exemplo, que os cidadáns teñan que pagar 40 euros de aparcamento unha persoa que vai a diálise ou unha persoa que vai a oncoloxía, porque non pode aparcar noutro sitio. Porque o negocio non sucede en todas partes, non é certo. No, digo no resto de hospitales de Vigo. No resto de hospitales de Vigo. En el Meixoeiro no. No. Vamos a ver, perdón un momento. En el Xeral sí, en Povisa. Perdón un momento. Por ejemplo. Vamos a ver. Pero o problema aquí é que ese é un negocio. Nos outros hospitais de Vigo non. Igual que decía outro día o xerente que o lavades moito, é un bo comunicador, pero eu o califico como un vendedor de crecepelo. Lamento que non este aquí. É un bo charlatán. Fala moi ben, aparentemente. Vende moi ben as cousas, con moita plomo, pero realmente, por exemplo, outro día decía... Hai moito de charlatanería tamén en torno a algún dos que citaste. Que un sea charlatán non quere dicir que outro non o sea. Quero decir, decía, por exemplo, algo absolutamente falso. Decía, bueno, que a cociña, a lavandería, o mantenimento están externalizados noutros hospitales. Certo, non en todos, por certo, na Coruña, nin a cociña, nin a lavandería están externalizados. Por certo. Por certo, en outros hospitais tampouco, noutros sí. Pero hai unha diferencia. Están externalizados con un contrato, pero ali é que é un negocio. É un negocio que ingresa os donos do hospital. Os donos do hospital non é o Sergas. Quero decir, se aquí está externalizada a limpeza de sempre, hai un contrato que se firma coa limpeza por tanto. Perdona, pero ali é un negocio. Que non fai negocio esa empresa? Non, claro, pero non é un negocio directo. Non, aténdeme. Pero en todo caso, hai cuestións estratégicas, como a lavandería. Estás equivocado. Non estou equivocado, joder. Estás equivocado, Tuco. No, perdóname, pero non. Podes elevar o volumen a perdóname un momento. Pido perdón por decir esta palabra fea. Non estou equivocado. E desto sei moito, permíteme a inmodestia. Pero cal é a diferencia? Que ti un momento, deixame plantear a pregunta. Cal é a diferencia? Que se ti é un contrato, tes a capacidade de rescindilo, neste caso non? Non, claro, neste caso non podes rescindir ese contrato, decía Gonzalo. É máis difícil rescindir. Moi difícil. Pero non, perdona, pero atendede nunha cousa. Hai unha diferencia fundamental. Bueno, hai unha diferencia. Por favor, déxame rematar. Non digas que non é certo, non me deixes contrarreplicarte a esa afirmación. Mira. Eu estou calado. Bueno, non. Ahora sí, pero me interrumpes. A ver, veña, que temos que falar hai unha cuestión, por exemplo, a cociña, a comida. A comida non é unha comida normal. Hai 30 dietas ou 33 dietas distintas, sabes? É moi importante que teñan o número de calorías adecuada, que teñan a grasa adecuada, que non teñan determinados alimentos, que non teñan sal, etc. Bueno, é unha cuestión... Eso xa o comprendemos. Pero é unha cuestión estratégica. Que pasa? Aquí o negocio está en non darlle agua aos pacientes, porque te lo ahorras. Evidentemente, en vez de darlle un filete de 150 gramos, darlle un de 100, etc. Supostamente eso, insisto, unha empresa concesionaria do servicio de lavandería do Hospital X tamén busca... Por eso non se debe externalizar eso. Por exemplo, aquí na Coruña non está externalizado. É máis, vou dicir unha cousa, que aquí, durante o segundo xerente do Partido Popular, Santa Creu, un bo xerente, por certo, catalán, como o seu propio nome indica, externalizou a cociña do Hospital Marítimo de Oza. O terceiro xerente nomeado polo Partido Popular, inda que el non é do Partido Popular, Jesús Caramés, recuperou eso. Recuperou eso. El último apunte, porque quiero hablar del Toro de la Vega un poquito. A ver, Miguel. Solamente apuntar. Es decir, efectivamente hay una diferencia, que es que el número de empresas concesionarias que gestionan servicios externalizados en el hospital se ha reducido. Ahora hay un único concesionario con el que sentarse a negociar cada año y con el que es más complicado rescindir el contrato en el caso de que haya problemas. Eso también es verdad. En algunas ocasiones puede ofrecer alguna dificultad en la negociación y en otras ocasiones puede ser una ventaja tener un único interlocutor. Depende de quién sea el interlocutor y lo que haga. Aparte de eso, la decisión de la externalización de los servicios no guarda ninguna diferencia con la externalización, con el número de servicios externalizados en otros hospitales de la misma área sanitaria.
y solo hay que comprobarlo, si es que no hay diferencia. Bueno, en cualquier caso, yo creo que lo que queda de manifiesto, y en función de lo que he escuchado aquí en esta mesa, es que el PP tiene un problema político en el área de Vigo, no sé de comunicación, pero político sí, como consecuencia de lo que se vio. Decíais antes que hay una diferencia clara de credibilidad, una asimetría entre lo que se dice contra el hospital y a favor, y yo no sé qué opináis vosotros, pero la comparecencia de hoy de la conselleira no ha venido, digamos, a dar explicaciones. Lo único que ha hecho ha sido defenderse. Yo no diría de comunicación, yo diría de falta de respeto. Es decir, lo que esta señora ha hecho reiteradamente es faltar al respeto a los ciudadanos porque nunca da las explicaciones ni en el momento oportuno ni las que vamos tiene a ver que qué dar. sucede con este asunto, vamos a ver qué sucede con la consellera. En cualquier caso, efectivamente, técnica también, ese perfil técnico, bueno, pues parece que a Feijóo en estos momentos no le está sirviendo para solucionar algunos problemas. Tenemos que avanzar. Es que quiero hablar del Toro de la Vega. Seguro que tenéis que opinar algo y vamos a hablar con un veterinario además que nos va a explicar si el toro sufre o no sufre, porque parece que hay gente que duda. Valladolid, provincia de Valladolid, Tordesillas en concreto, Toro de la Vega, aquí nos parece que está muy lejos, pero efectivamente, finalmente hoy se consumaba, vamos a ver las imágenes, el sacrificio de ese animal, esa tradición que se defiende a capa y espada desde los organizadores. Vamos a ver las imágenes del momento en el que el toro moría, imágenes que no fueron grabadas por los medios de comunicación, porque como explicaba Pablo Carballo al principio del programa, bueno, pues se impidió el acceso de las cámaras. Finalmente sí pudimos verlo y ahí lo tienen. Pues ahí vemos el momento en el que el toro moría, bueno, como consecuencia de lo que sucede en ese festejo. Momentos de grandísima tensión. Finalmente se resolvieron con más tranquilidad de la prevista, pero hubo instantes en los que parecía que aquello podía convertirse en cualquier cosa. Vamos a verlo. Los dos bandos hoy sí frente a frente, en contra de la fiesta y a favor. Nos van a quitar todas las fiestas, esta gentuza. ¡Viva el Toro Vega, señores! Ninguno come carne. Mucha gente no, mucha gente no. Poco han durado los buenos propósitos. Intentamos mantener la calma. Empiezan las provocaciones de un lado y de otro. Las conversaciones suben de tono. ¡Por dinero! ¡Ojalá! ¡Por dinero! Y entonces las dos posturas, teóricamente en las antípodas, terminan encontrándose a golpes. Tordesillas se convierte en campo de batalla y los de en medio, los periodistas, también reciben. En semejante lío, fíjense bien en este hombre. Tan integrado en la fiesta parece un vecino más. Pues no, es un forastero. Adrián se encadena en mitad del recorrido del toro y tira la llave del candado al río. Pasa el toro por al lado mío y la Guardia Civil sabía perfectamente que estaba atado y han salido corriendo cuando han visto el toro. ¿Habéis soltado el toro conmigo atado? Mientras sus compañeros lo custodian, Lo pueden asesinar, le pueden hacer cualquier cosa. Su vida corre peligro. La Guardia Civil se afana en liberarlo de todas las maneras. La fiesta termina con heridos, detenidos, víctimas y un héroe para los antitaurinos. José Enrique Zaldívar, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, veterinario, presidente de la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato Animal. Llevas muchas horas atendiendo a los medios de comunicación. Ayer tratasteis de que el Toro de la Vega no se produjera con una carta que remitisteis al Ayuntamiento explicando qué sucede con este animal, con este toro, porque hay gente que considera o que tiene la tesis de que no se produce un sufrimiento extremo en este toro. Y por esto empiezo, José Enrique, ¿cuánto sufre, cuánto ha sufrido hoy Rompesuelas? Bueno, hoy hemos visto a un toro de lidia de 640 kilos, una barbaridad de peso para la anatomía que tienen estos animales. Creo que además elegido adrede para el festejo de hoy. Es un toro muy manso, se ha visto un toro muy manso que no ha intentado cornear en ningún momento a ninguno de los asistentes. El del año pasado fue un toro súper complicado.
se ha dedicado a caminar, no ha hecho un gran ejercicio físico y se ha dejado matar porque en un momento determinado, después de 20 minutos de caminar y de sentirse hostigado y estar súper estresado, porque estos animales no es solo el festejo, es lo que padecen antes, desde que son sacados de la ganadería, separados de su manada, transportados, donde llegan a perder hasta 30 kilos. Están aislados, son animales que padecen muchísimo miedo en ese tipo de circunstancias. Y bueno, este animal, pues lo habéis visto todos en el vídeo, se ha dejado matar sin ningún tipo de respuesta. Bueno, pues los toros de Lidia, cada encaste se comporta de una manera diferente. Este viene de una ganadería en concreto de Badajoz, que el otro día estuve mirando las estadísticas de la venta de toros que ha tenido. En los 5 últimos años poquísimos, en este año en concreto, en 2015, no han vendido ni un solo animal para un festejo en plaza. Una ganadería seguramente en declive, que se dedica ahora a vender este tipo de animales para festejos populares. José Enrique, yo te voy a pedir que me expliques un poco ese Vía Crucis que habéis estado narrando en estas horas, pero te pido en este momento una sensación casi personal. Tú que bueno, pues mantienes una lucha muy activa en pro de los derechos de los animales, de los toros de Lidia en particular. ¿Hoy qué has sentido cuando viste qué pasaba con Rompesuelas y cómo acababa finalmente? Pues mira, yo he sentido indignación, porque no entiendo que nuestra clase política, al 15 de septiembre del año 2015, todavía siga tolerando este tipo de festejos populares. Dicen que he oído declaraciones de diversos políticos. Lo que me sorprende es que el Partido Popular siga sosteniendo que esto lo tienen que decidir los tordesollanos. Los tordesollanos no pueden decidir nada sobre el maltrato animal. Esto es un espectáculo cruel, ancestral, de la Edad Media, un anacronismo absoluto en el siglo XXI, y hoy cuando me ha entrevistado Cuatro para su telediario lo he dicho bien claro, la tauromaquia, todos los festejos taurinos implican maltrato y crueldad, independientemente del grado de sufrimiento que padezcan los animales. Yo entiendo que seguramente Rompesuelas hoy pues no ha sufrido demasiado en comparación con otros toros de la Vega o en comparación con toros que son lidiados en las plazas. Pero esto es insoportable, esto ya no hay quien lo aguante. Hemos visto a 500 activistas intentando que este animal no fuera dado muerte. La muerte la han podido tener ellos porque el comportamiento de la Guardia Civil y del presidente del Patronato de la Vega, que ha autorizado que este animal fuera soltado habiendo gente en el camino a los que podía haber matado o herido, no hay quien lo entienda. Es decir, sufrimiento de todos los bóvidos de Lidia en cualquier tipo de festejo, sea el toro de la Vega, sea una corrida de toros, sea un embolado, sea un ensogado, sea un toro a la mar, sea lo que sea. Estos animales sufren porque nosotros tenemos numerosos estudios que nos lo demuestran. Son animales herbívoros, pacíficos en su medio natural, que durante 2 siglos han sido seleccionados para que respondan de una manera agresiva por miedo, que nadie se confunda. El toro de Lidia no es un animal agresivo, salvo que le provoques. En su medio natural es un animal pacífico. La verdad es que las imágenes son espeluznantes, ver cómo cae abatido este animal, que supongo además que tiene un sistema nervioso lo suficientemente sofisticado como para que el sufrimiento sea evidente. Habláis de ese Vía Crucis, comentas que empieza en el momento en el que el animal es separado de la manada. ¿Qué sucede en ese instante? ¿Cómo ha procesado en este caso Rompesuelas ese instante? Pues mira, desde que este animal es separado de la manada se va a activar un sistema hormonal que tienen todos los mamíferos, incluidos el humano, que son las respuestas al estrés. Van a funcionar 3 glándulas, el hipotálamo, la hipófisis y la glándula adrenal, y va a empezar a descargar hormonas del estrés, fundamentalmente el ACTH, el cortisol, las endorfinas, y en momentos determinados la dopamina, noradrenalina y adrenalina. Bueno, pues este animal, a las conclusiones que hemos llegado los veterinarios, desde que sale de la ganadería hasta hoy, que ha sido balanceado, ha sufrido tantos estímulos de estrés durante todos estos días que al final ha acabado incapacitado para responder. Es decir, su organismo ha tenido un fracaso total y absoluto. Hemos reconocido, por ejemplo, en nuestro informe lo dejamos bien claro, que estos animales van a padecer una alactacidemia, una acidosis metabólica, que es un parámetro inequívoco de sufrimiento en los bóvidos,
que seguramente sus parámetros sanguíneos, todos los que podamos medir en su sangre, tanto a nivel de hematíes como parámetros bioquímicos, de función renal, de función muscular y diversas hormonas, estarán todos alterados, es decir, no habrá ni un solo parámetro en su valor basal o fisiológico, y evidentemente y emocionalmente tenemos que considerar que este animal ha estado muerto de miedo. Es decir, el miedo es una respuesta a una agresión, es una respuesta consciente. Y claro, cuando debatimos con los antitaurinos, con los taurinos siempre nos dicen es que el miedo en estos animales no puede ser igual que en el ser humano. A eso te refiero, porque hay una persona que, bueno, estos días también ha sido mencionada, un tal Juan Carlos Hillera, que es profesor de fisiología en la Complutense, que mantiene que la respuesta endocrina de los toros es diferente. Yo no sé qué opináis vosotros de la tesis que mantiene este señor. Pues mira, nosotros llevamos opinando sobre la tesis que sostiene este señor 7 años y te puedo decir que Abandman nace como consecuencia de esta hipótesis, una falacia para la ciencia. Este señor lo que dice es que, bueno, que estos animales durante el tiempo que se les somete a un intenso dolor, pues van a descargar unas hormonas que todo el mundo ha hablado o conoce, que son las famosas endorfinas, las llamadas hormonas del placer y de la felicidad. Del placer porque dicen que se descargan durante el orgasmo, lo cual es incierto porque tenemos estudios científicos hechos sobre el orgasmo tanto en la mujer como en el hombre que niegan la existencia de descarga de estas hormonas durante ese momento. Y se dice que son de la felicidad porque, bueno, pues habrás oído a muchos deportistas y gente que hace ejercicio que dice que una vez que ha terminado de hacer ejercicio se siente muy bien, por eso se llaman las de la felicidad. Bueno, pues también hay estudios científicos que demuestran que ningún mamífero ni ningún ser humano que hace un ejercicio para el que está preparado o entrenado va a descargar este tipo de endorfinas. Es decir, nosotros descargaremos endorfinas cuando hagamos un sobreesfuerzo o un ejercicio para el que no estamos preparados. Pero además, estas endorfinas se descargan cuando hay heridas, cuando hay traumatismos, cuando hay estrés, cuando hay hiperglucemia, porque todos estos animales tienen una elevación brutal de la glucosa, cuando hay hemorragias, cuando hay inmunosupresión, cuando hay una hipovolemia, que es una pérdida de sangre, cuando hay una deshidratación. En fin, cuando un organismo está sufriendo es cuando se descargan estas hormonas que este señor dice que palían el dolor y que incluso llegó a decir al principio, lo que pasa es que luego lo desmintió, que producían placer en el toro cuando era lidiado o cuando era sometido. En fin, que ya nos parece así a priori que es una pequeña barbaridad la tesis que pueda mantener este señor. José Enrique, una cuestión que tiene que ver con algo que también se está hablando, que bueno, pues rompesuelas iba a ser comido posteriormente, iba a ser consumida su carne. Habéis hablado también de que, bueno, finalmente la ejecución final, digamos, es a través de una puntilla. ¿Cómo se mata a los toros en los mataderos? ¿Qué garantía tenemos de que, ya supongo que no se produce toda esta peripecia, pero las vacas que nos comemos mueren sin sufrir? Vamos a ver, en los mataderos la Unión Europea legisló y legisla desde el Tratado de Lisboa, que consideró a los animales como seres sintientes, estableció una legislación muy estricta en la matanza de los mataderos. Por ejemplo, un bóvido, como pueda ser un toro de lidia, porque bueno, todo el mundo tiene que saber que hay muchos toros de lidia que llegan a los mataderos sin haber sido lidiados, o vacas de lidia, las madres que no sirven después de los tentaderos o después de haber sido utilizadas, pues van a los mataderos. A los bóvidos se les aturde previamente, se les aturde con una cosa que se llama pistola de bala cautiva, que lo que hace es producirles la inconsciencia, y esa inconsciencia, después de esa inconsciencia, pues estos animales son desangrados. Tenemos estudios científicos que demuestran que tú cuando a un bóvido le haces el sangrado posterior al aturdimiento previo, solo un 8% de estos animales van a manifestar durante el desangrado reflejos compatibles con la vida. Sin embargo, el 97,3% de los toros apuntillados o de los bóvidos apuntillados permanecen vivos durante 1 y 4 minutos. Es decir, que tienen reflejos compatibles con la vida durante ese tiempo, porque la puntilla lo que hace es desconectar el sistema nervioso desde el bulbo raquídeo a la parte posterior. Pero el cerebro sigue funcionando.
puede seguir funcionando 1 minuto, puede seguir funcionando 4 minutos. Pues facilísimo de entender. Una casi última cuestión y después una curiosidad que tengo. La cuestión, bueno, en Galicia no hay la tradición taurina que hay en otras partes de España, fundamentalmente hacia el sur, incluso en esa zona de Valladolid. Aquí, bueno, hay un festival taurino en Pontevedra y uno había en A Coruña que se ha suspendido desde que llegó un nuevo partido político al ayuntamiento. En cualquier caso, viendo lo que está pasando últimamente, José Enrique, yo no sé qué vida le das tú a la tauromaquia, tal y como la concebimos en estos momentos aquí en España, porque hay quien pronostica que le queda poco. Le queda muy poco tiempo porque, bueno, las estadísticas taurinas publicadas por el Ministerio de Cultura dicen que desde el año 2007 al 2014 los espectáculos taurinos en plaza han disminuido un 51,7%. Digamos que las plazas evidentemente están cada día más vacías, a pesar de que los empresarios taurinos están gozando de cánones muy bajos para quedarse con las plazas de toros. Hay plazas de toros que no las quiere nadie y lo más importante, no hay renovación de aficionados. Claro. La juventud no quiere saber nada de esto. Bueno, los jóvenes tienen muchas cosas mejores en las que entretenerse, con las que divertirse. Y bueno, yo, si me pides una cuantificación en años, te puedo decir que yo creo que la tauromaquia en España dentro de 8 años no existirá. Bueno. Nos queda el drama de los espectáculos taurinos populares, como es el Festejo de la Vega, que desgraciadamente, y parece ser que durante 2015 van a aumentar con respecto a 2014. Pero bueno, estamos viendo que los ayuntamientos que están, bueno, pues desde las últimas elecciones municipales y las comunidades autónomas que están ya con gobiernos progresistas, pues afortunadamente han elegido la vía estratégica que nosotros elegimos hace un par de años, que no era la abolición, pedir la abolición o la prohibición, sino la imposibilidad de que las entidades públicas, los organismos públicos, ayuntamientos, comunidades o Estado, retiraran las subvenciones a la tauromaquia, como ha sucedido en A Coruña. Exactamente. Bueno, los taurinos han dicho muchas veces que la tauromaquia no está subvencionada. Bueno, pues si no está subvencionada, que se la paguen, porque resulta que, claro, en los ayuntamientos y comunidades donde se han retirado las subvenciones, los taurinos han puesto el grito en el cielo. Una curiosidad ya para rematar, esta vez es de verdad. Hoy la presentadora de un programa de la televisión pública española ha dicho, en relación con este asunto, que los pollos o los peces también sufren cuando son sacrificados. Yo no sé si te merece algún tipo de comentario lo que haya dicho Mariló Montero. Pues no, bueno, Mariló Montero ya la conocemos todos. Vamos a ver, yo siempre debemos de distinguir entre el uso que hacemos de los animales por pura diversión y el uso que hacemos de los animales como sistema de nuestro tipo de alimentación, porque nadie puede negar que el ser humano es omnívoro y que evidentemente, bueno, pues se alimenta de proteína animal. Esta señora, bueno, pues los pollos, digamos que durante su vida, pues probablemente tengan un padecimiento, pero los pollos que llegan a los mataderos no tienen las alteraciones metabólicas ni endocrinas que tiene el toro una vez que ha sido muerto, evidentemente, ni otro tipo de animal. Te he comentado anteriormente que estos animales durante el transporte, por el enorme estrés y sufrimiento que padecen, pierden 30 kilos. Cuando transportamos un toro de otra raza, pues puede ser una raza cárnica o una vaca frisona al matadero, pues estos animales no pierden ese peso y no llegan con las alteraciones tan brutales que llegan estos animales. Y ya de los peces, no los podríamos comer. De los peces ya ni hablamos, casi no, de mejor. los peces ya ni hablamos. Pues José Enrique Zaldívar, de verdad, no lo podíamos haber escuchado mejor y mejor explicado. Muchísimas gracias y espero volver a hablar contigo para que ese plazo que estableces se acorte lo más posible. Muchísimas gracias, de verdad. Que lo celebremos juntos. Muchas gracias. Venga, gracias. Buenas noches. Hasta luego. Adiós. Vamos a hacer la última pausa de publicidad. Volvemos enseguida con un par de asuntos todavía y un pequeño titular que voy a pedir a mis compañeros de mesa sobre este asunto.